el, Y el luego, alquiler fijo mensual. fijo mensual, sí, así mismo. Ah, entonces tenés ahí un costo ya fijo mensual. ¿Y qué más tenés? Y luego tenemos los costos de las aplicaciones que son las de Adobe, Trello, que es lo que ¿Y esos pagamos también son mensual? mensualmente. Mensual también. ¿Y sabes cuánto es los montos mensuales? Sí, 550.000 es el de Trello y 350.000 es mensual el paquete Adobe que ya trae todo lo que nosotros utilizamos para la creación de los planes. Y entonces es cuestión de calcular nomás un cuadro de costos y estable mensual y cuánto eso traslada después en el cuadro de costos totales como anual. Y ahí ya vas viendo si es que vas a tener un aumento o va a ser constante. Eso también hay que ver en tu caso, Mayra, porque en el caso de que ustedes no van a tener unos grandes costes, pero van a ir llegando a más personas. Hay que ver si es que vas a proyectarlo y en un porcentaje ínfimo, no sé si es 1.5 hasta 5% en cuanto al costo. Porque es suficiente con que usted alquilen eso, ¿verdad? ¿Cómo, profe? Te escuché entrecortado. Sí, hay inestabilidad en la conexión, lo que estoy teniendo. Es una cuestión de ver si es que ustedes, aparte del costo del alquiler que tienen, ¿verdad? Y de las aplicaciones, si eso va a ser una constante, va a tener un costo fijo constante y no va a ir variando con los años o puede llegar a variar con los años. Eso es lo que estoy consultando. ¿Puede incrementar o no? Y fijo sería el único que podría llegar a variar, pero que, vamos a poner que no, el alquiler, pero las aplicaciones tienen monto constante luego, no varían. Sí, porque al final no varía. Bueno, y ahí vas a ver entonces a cuál vas a aplicar el porcentaje. Entonces, si es un porcentaje, va a ser un porcentaje no muy alto como para poder ir proyectando, porque sabemos que el dinero se devalúa en el tiempo. Necesariamente tenemos que aplicar algún porcentaje para poder proyectar. Ustedes saben que lo más sencillo lo es proyectar en base a porcentajes, ¿verdad? Y Sí. el criterio que tienen en cuenta para establecer el porcentaje va a depender también de, uno, del mercado, dos, de la demanda, tres, de la oferta, de la investigación de mercado que hayan realizado, y también, o sea que es variante, lo económico es variante. El año pasado estábamos con 2.500.000, este año estamos con 2.600.000. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que en teoría tanto el ingreso como los gastos van a ir aumentando. Entonces lo ideal es que a pesar de que sea algo relativamente fijo, tienen que aplicarle un porcentaje por lo menos para que vaya aumentando año tras año, para que podamos decir de que fue aumentando tanto los ingresos como los costos, ¿sí? Entonces, Claro. el Sí, cálculo es lo que tenés que ver, Mayra. sí, porque vamos, o sea, si se proyecta bien luego y se crea una buena agencia, van a ir entrando más personas también y vamos a tener muchos más clientes, vamos a tener que comprar más máquinas. Eso también puede ser, se puede meter en gastos proyectados, creo, ¿verdad? Tipo Claro que comprar más sí, claro máquinas que y sí. etcétera. Claro que sí. De hecho, que ustedes van a ir viendo los costos de producir o de brindar ese servicio en forma directa. ¿Cuáles son? En base a eso, ir proyectando su aumento en el tiempo, porque lógicamente van a requerir de más insumos siempre, ¿sí?
Entonces, una persona cuando adquiere un poder adquisitivo superior gasta en base a su poder adquisitivo. Si yo ganaba en el 2018 sueldo mínimo y ahora gano el doble, no es que yo voy a tener, no es que yo voy a gastar menos y me va a sobrar más. No, yo voy a gastar de acuerdo a lo que yo estoy ganando. Si antes no me iba de viaje, ahora me voy a ir de viaje. Si antes no compraba ciertos productos, ahora voy a comprarlo. O sea, siempre es en base al poder adquisitivo que tienen las personas en cuanto a cómo gastan su dinero y cuánto gastan, ¿sí? Entonces, eso es la tendencia, por decirlo de alguna manera, económica que tenemos, ¿sí? Y además la devaluación y la inflación, dos cosas que hay que tener en cuenta. La inflación es que tanto el índice de precio de consumo aumenta, si el consumo aumenta, entonces todo lo de la canasta y demás aumenta. No podemos fijar un monto para de aquí a 5 años. Eso sí tiene que ir en aumento. No quiero que entiendan de que necesariamente va a aumentar año tras año. A ver un poco. Voy a seguir entonces, ya que hubo un corte aquí. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Voy a establecer mi costo, mi plan de compra. Voy a establecer un monto que voy a gastar en forma mensual, ¿sí? Y después voy a sacar uno anual. Y ese anual voy a proyectar en porcentaje. Y me van a decir por qué voy a aplicar ese porcentaje. En base a qué voy a aplicar ese porcentaje, ¿sí? Así también voy a ir cargando mi cuadro de costos. Así también si tengo sueldo de personal de producción, voy a cargar acá. Horas extra de personal de producción, voy a cargarlo. Aguinaldo, vacaciones, todo lo que es concerniente a mi costo de producción, voy a cargarlo en el sector de costo de producción. Si no tengo costo de producción y solamente tengo costos de brindar el servicio, entonces voy a tener solo un ítem y lo demás no voy a tener. Entonces, dependiendo de eso, es lo que voy a ir cargando mi cuadro de costos totales. Aquí, por ejemplo, ustedes se fijaron que hay algunos sueldos fijos y horas extras variables, aguinaldos también variables. Es porque estamos hablando de costos de producciones variables, ¿sí? Luego tenemos los costos de administración. Ustedes tenían los costos de administración y van a ir viendo cuáles son los salarios, los sueldos de los personal administrativo, cuánto gastaron en todos los gastos. Acaban de ir todos los gastos, gente, desde periódicos, seguro, teléfono, agua, publicidad, útiles impresos, patente, amortizaciones, mantenimiento. Se ve que tenía este mantenimiento de jardín, la depreciación y los gastos varios. O sea, lo que le va a llevar más tiempo es cargar esto. Pero yo creo que con Excel ustedes hacen en un ratito esto. ¿Sí? Los anuales. Profe, en ¿Sí? el caso de que nosotros le calculamos en la remuneración, por ejemplo, el salario general, no es necesario entonces en este apartado de costos totales hacer por separado, ¿verdad? No, no hace falta porque es fijo, pues. Es un costo Entonces, fijo. pero igual tiene que ir en costo de administración. Sí, 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 sí. Porque vos le calculaste como un asalariado, ¿verdad? Sí, Está bien. Y podés ponerle en costo, pero ¿es para producción o no? ¿O es sí para están los dos. administración?
Están los dos. Porque, por eso mismo, porque viste que yo Ah, está en el cálculo mezclado. Entonces hay que de separar nomás remuneración, lo que es por más de que sea fijo, separar lo que es exclusivo de producción para saber nomás cuánto es de producción, ¿sí? entonces el cuadro anterior de remuneración tengo que hacer por separado también. Si tenés uno solo, ¿verdad? Uno solo de producción. Ah, uno solo por solo. Sí, podés hacerlo por separado sin problema si es uno solo, pero si eras varios, ahí sí ya me iba a preocupar. Sí, es uno nomás, ¿verdad? Ujú. Uno nomás de producción y dos de que sería administración, porque es el gerente y el encargado de compra y venta. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, aparte, pero va a ser fijo, es igual acá, igual que acá. Si usted fija, acá tiene un sueldo, pero que es fijo en producción. Sería ese tu caso. Sí, profe. Y entonces ahí sí vas a tener que sí, realizarlo por costeo al aguinaldo, vacación y liquidación, si es que hay. Bueno, tenemos año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Entonces, si yo digo que va a liquidar en el año 5, el monto solamente va a ir en año 5. Si no voy a hacer liquidación, no va a aparecer la liquidación en mi cuadro de costos. Bueno, los administrativos, con los administrativos va todo ahí, es simplemente cargar. Luego tenemos lo que es costo de préstamos, intereses. Ustedes tienen los intereses. Aquí, por ejemplo, habla de varios intereses de distintos bancos. Sin embargo, aquí solamente ustedes, creo que hay algunos que tienen hasta dos préstamos. Entonces van a trasladar esos préstamos, ya que a 5 años, hay algunos que sean menos años, igual tiene que establecer hasta cuántos años dentro del proyecto que estamos proyectando a 5, entonces incluir esos intereses se va a ir en el área de costos financieros. Si tienen costos de venta, de comercialización, pueden agregar. Si tienen otros costos, también pueden agregar. Acá, por ejemplo, tiene un costo adicional que dice energía eléctrica, fijo, dice. Entonces tiene aparte otra vez ese cálculo. En este caso, una vez que ustedes establezcan todos sus costos totales, van a poder, para este caso, y se calculó un cálculo de 2.5 sobre los costos totales por año otra vez, una vez que ya tengo todo sumado, la sumatoria de costo de producción más costo de administración, más costo de venta si es que tengo, más costo financiero, tengo lo que nosotros llamamos costos totales. Esto costo total. Una vez que tengo mi costo total, puedo calcular mi imprevisto. El costo total de cada año por 2.5 es lo que yo voy a considerar como imprevisto, porque puede suceder A, B, C en cuanto a sucesos no previstos. Entonces, por eso tengo un dinero ya calculado para casos de imprevisto. Entonces, ese imprevisto es lo que nosotros después utilizamos también en el área de costos para sacar el costo general en área de costos de administración. ¿Sí? Hago la aclaración. Para los que establecieron de esa manera el cálculo, para los que me dicen, no, yo voy a establecer un tanto por ciento sobre la venta o los ingresos, entonces va a ser en base a los ingresos. Pero de momento estamos en costos. Entonces, hasta aquí es lo que ustedes van a tener que cargar y ir viendo. Es eso en teoría lo que yo le estoy pidiendo hasta acá. Ustedes me realizan esto hasta acá y ya, como le dije a Rodrigo, tienen el derecho ya como para poder tomar el examen final. ¿Alguna duda hasta aquí?
Profe, una consulta. Sí, Ahí en el primero donde dice costo de insumo, parece que es. Ahí está. sí. Ahí, profe, nosotros no podemos calcular directo nomás ya un por ciento, no sé, digo, un ejemplo de 2%, así sobre el producto. No podemos calcular, o sea, que así directo. Cálculos directos sobre, ahí lo que vas a tener que hacer es un cálculo auxiliar. Para sacar costos de insumos siempre van a tener un cálculo auxiliar. Vos tenés cuánto cuesta cada producto, ¿verdad? En unidades, ¿verdad? Sí, ese nosotros ya tenemos. Ese tenés que El multiplicar por unidad, o la sea, que costo por cantidad unidad. que vas a producir. Ese tenés que multiplicar por la cantidad que vas a producir. Y una vez que tengas esa cantidad que vas a producir, entonces allí vas a estipular cuánto vas a producir mensualmente y cuánto anualmente. Entonces va a ser precio por cantidad, después por mensualmente, luego por anualmente. ¿Cuánto va a ser? Y una vez que tengas ese anual, vas a poder trasladar acá en este cuadro. Vos tenés cuánto cuesta un producto, producir un producto. ¿Tenés? Sí, ese cuadro de por unidad sí ya tengo, profe. Y ya sabes cuánto vas a producir inicialmente. Sí, en el año 1, por ejemplo, ya puedo hacer el cálculo de eso porque tenemos ya el cuadro de precio por unidad. Precio por cantidad a producir. Y eso lo multiplicas mensual y anual. Y una vez que pones en el año 1 ese monto, después voy a poder aumentarle ya el porcentaje año tras año. En el primer Esa era año mi no vas a tener esa producción, después va a ir aumentando, ¿sí? sí, esa era mi pregunta. O sea que si pongamos que ya tengo en el primer año el cálculo, ¿verdad? Después para Sí, el segundo año voy a aplicar nomás ya el por ciento donde se va a ir incrementando el número, ¿verdad? exactamente. Claro, claro. Porque en teoría ese va a ser tu base y posteriormente vos vas a ir proyectándose a más. Sí, así mismo es, Ilse. Dale, profe, entonces así va a ser más fácil. Sí, Gracias. así es. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿qué fecha era el examen final y la defensa? El 31 de este mes, de julio. No vamos a poder jugar el día de la mitad porque estamos virtual. ¿Y la defensa es obligatoria? Porque Te pregunto porque creo que en una clase escuché que 35 valía el examen y 5 la defensa. sí, así mismo es, Pamela. Así mismo es. Por eso te pregunto, ¿es obligatorio? Y si quieres, no es obligatorio, pero si ya estás con el 5 puntos menos. A conciencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasar con dos Está ya es bien. suficiente, profe. Me da miedo ese que dijiste que ibas a hacer preguntas en la defensa, así que No. Quiere correr de eso, no parece. puedo huir, tipo, avisando. Ok. No, eso ya depende. O sea que en realidad, como dije, como soy muy democrática, siempre me dicen y estoy ahí cediendo mucho, entonces es ya a criterio de cada alumno, ¿verdad? Como estamos en la universidad, tipo que ya sabemos ya cada uno nuestra responsabilidad en cuanto a, al desarrollo y la entrega y demás. Y se hace Entonces, tipo un PowerPoint breve para la defensa, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Y se defiende. Creo que inclusive tuvimos ya muchas experiencias
estos últimos años que son todo virtual, de todo un poco, se pasan la defensa ya también, pero es comprensible porque es limitante también, estos medios son limitantes, entonces uno tiene que ser un poco más también empático en ese sentido, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Si no pueden presentar a veces motivo o no se animan a presentar, entonces ya saben que es un 5 puntos menos y ya a conciencia. Tampoco es obligar a que sí o sí tienen que defender, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría sí es que tiene esa elaboración propia, ese entusiasmo, yo creería que por qué no va a querer defender, ¿verdad? Y eso. El 31 entonces tienen Profe, que tener en cuenta, ¿sí? ¿y será que vamos a poder defender todo ese día? Porque es larguito, ¿verdad? Porque son, no sé cuántos proyectos son, o cuántos minutos por No alumno, son muchos. porque yo voy a hablar Somos muchos, pero mucho, estamos profe. pocos ya por hacer. 6 proyectos nomás tengo en mis manos, Ilse. Es 6 nomás, 6 defensas, 6 grupos. Y voy a establecer, bueno, es la primera vez que van a defender conmigo por lo visto. Yo generalmente mi sistema es el siguiente. Yo un día, o sea, una clase antes de la defensa, establezco un cronograma. Entonces ya digo, ya me pongo de acuerdo con los alumnos, los horarios para las defensas, ¿sí? Entonces establezco, yo acá hago un Word con mis alumnos, los que están conmigo ya sabrán eso, hago el horario ahí con los alumnos y me pongo de acuerdo con ellos, quién va a defender primero y en qué hora, ¿sí? Entonces yo lanzo eso en el WhatsApp, ellos ya me dicen, me dan el OK, obvio si en la clase virtual ya nos pusimos todos de acuerdo, entonces van ingresando conforme van llegando sus horarios, porque hay gente que sí puede participar en la defensa de su compañero y hay otros que no, ¿verdad? Entonces van ingresando en el horario y van defendiendo. Otro punto que nos ponemos de acuerdo de que si la persona va a proyectar o quiere que la profesora proyecte. O sea que yo no soy una persona, por decirlo así, autoritaria en el sentido de que así, no. Nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces es así como realizamos nuestra defensa. ¿Verdad, Araceli? ¿Y quién más Sí, estuvo profe. conmigo en otra defensa? Sí. Es que no, es que yo establezco yo el horario, sino que de mala defensa. Porque yo sé que hay mucha gente que trabaja también acá, no sé hasta qué hora, hasta las 6 más o menos. Entonces, es así. Y tampoco voy a obligar a un alumno a presentarse si no quiere. Eso tampoco va con mi política, porque ponemos aparte, yo en la plataforma pongo el trabajo por un lado y ahí presenta su PDF que hizo y por otro lado el PowerPoint aparte. Entonces corrijo primero el trabajo y después el PowerPoint. Pero en la defensa ya le digo al alumno ya, y a veces cosas olvidan parece, que ya le dije ya tal cosa, ¿verdad? Ya le digo ya cuáles son su puntaje en cuanto a, sabe si es que respondió o no respondió, a eso me refiero. Entonces por ahí, para el puntaje de 5, algunos tienen 3, otros tienen 4, y va a haber diferencia entre los compañeros de trabajo porque puede ser que las 2 preguntas que yo le hice a su compañero sí defendió bien y el otro no, o se olvidó o no sé, o no sabía o lo que fuese. Entonces en eso tampoco es que los dos necesariamente van a tener el mismo puntaje, ¿verdad? Entonces así nomás es el sistema. No es muy complicado, es cuestión, es conversable todo. No es algo que sí o sí tengo que realizarlo. En caso de que el alumno no pueda, tampoco voy a aplazarle por esa razón, ¿verdad? Si era la preocupación.
prácticamente ustedes si me desarrollan hasta el cuadro de costos totales, ustedes ya pasan esta materia, gente. Yo creo que es bastante positivo para ustedes. Qué suerte saber eso. Dependiendo si está bien también, profe. Ah, ahí está, Rodrigo, ahí está. Sí, entonces el mecanismo es eso, yo no sé, a lo mejor estamos sentar en la flexibilidad. No estamos en dictadura, gente. Entonces, Y coincide fechas de examen, profe, yo ese día tengo otro examen. también ya estamos a nivel alto, en un nivel terciario, entonces ese día tenés otro examen. ¿Y cómo va a concordar? ¿Con qué materia sería, Pamela? Es una materia de mesa libre. Voy a tratar de hablar con mi docente que me habilite un poquito más temprano. En todo caso. Sí, sí. Ok, ok. Sí, podés hablar con ella en todo caso, si no podés, bueno, son cosas que en 5 años de carrera o en 6 años de carrera es reto, ¿sí? Entonces tampoco es para alarmarse, ¿sí? De mi parte no soy a ver, conmigo hasta el momento no he tenido aplazado en el sentido de que si es que participaron en mi clase y demás, va a ser muy difícil para que se aplacen en materias que son netamente virtuales. Es muy difícil. La participación, lo que yo siempre digo que es importante. Y el Pero vas a tener- aprender, por sobre todo. Profe, pero vas a tener muchos aplazados ahora seguro porque ni la mitad cuando entran Sí. en la clase. Y bueno, No pero digo, eso ya está. Hay una evidencia dentro de la plataforma de que no presenta nada, entonces no puedo hacer milagro tampoco. y por eso te digo, ahora sí vas a tener muchos aplazados porque ni siquiera entran en la clase. Y sí, y como también digo, es el aprendizaje, yo creo que depende de cada uno, ¿verdad? Eso ya, a más todavía por estos medios, cuesta más, yo sé, pero requiere también de mucha predisposición para llegar, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, ya que no quieren ni rendirme a lo de esta materia, entonces, si pueden dejar sus nombres en el chat y ya no les robo más su tiempo. Entonces, nos reencontramos el lunes, Dios mediante. Y para que sigan avanzando, yo voy a pedirles para que me muestren en la siguiente clase sus costos totales. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Buenas noches. Está muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches.